alternativa en Así Amaneció. El doctor Vicente Tayano Basante es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, específicamente el distrito número 3 por el Partido Social Cristiano, y se encuentra ya en los estudios centrales de Radio City. Doctor Tayano, buenos días, siempre un gusto tenerlo aquí. Carlos Guillermo, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para quienes siguen la entrevista. ¿Cómo va la campaña? Bastante bien, caminando, pero sobre todo escuchando las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cómo va esa polarización? ¿Cómo se ve el territorio? Porque aquí, junto con nuestro productor ejecutivo, hemos entrevistado a gente, digamos, de mucho renombre en torno a las encuestas y habla de una polarización absoluta, y por allí a Henry Kronfle no le va muy bien. ¿Cómo ven ustedes eso desde el territorio? Bueno, el electorado está bastante frío, hay mucha apatía y es lógico. El arranque del año, los problemas siguen siendo los mismos. De hecho, la ola en el Distrito 3 de secuestros e inseguridad en la zona comercial de Alborada, Sauces, Urdesa, Miraflores, tiene a la gente bastante escéptica en lo que va pasando. Y definitivamente creo que eso complica, a mi juicio, y en razón de la experiencia, el hecho de que las encuestas puedan ser una radiografía cierta de lo que está pasando. Yo creo que la experiencia nos dice que la campaña va a arrancar en intensidad a partir del postdebate, es decir, a partir del día lunes en adelante. Creo que muchos más ciudadanos van a tomar una decisión. Yo veía números y llegamos casi un 40% de personas que aún no habían tomado una decisión, y lo cierto es que hay campañas, fundamentalmente la oficialista y la de Revolución Ciudadana, que buscan plantear el escenario de que esto es una contienda solo de dos, y yo creo que el electorado nos ha demostrado que las cosas cambian el día de la votación, y hay que hacer lo que tengamos que hacer para llegar bien ese día. Guayas ha sido un bastión del PSC durante muchísimos años, eso no es un secreto para nadie, pero no sé si en los últimos días ustedes han pensado en la posibilidad también de atacar otros territorios en función de la candidatura presidencial, y se lo digo porque usted sabe en el juego de la política cómo funciona esa elección presidencial con relación a los asambleístas. Sí, definitivamente. Nosotros cuando conformamos nuestras listas nos reforzamos, inclusive en la Sierra, en la provincia de La Suay, en la propia Pichincha, en El Oro, en Manabí, y ese trabajo territorial y la estructura del partido es la que nos permite no solo pelear las curules, sino tener un buen resultado electoral a nivel presidencial. Hemos intensificado nuestra campaña digital porque es el camino de acortar la brecha para poder llegar a muchos más ciudadanos, y estamos haciendo lo que el manual manda y obviamente lo que nuestra estructura en territorio nos permite. Son exactamente las 8 de la mañana con 48 minutos y estamos aquí en cabina con el abogado Vicente Tayano, candidato a la Asamblea por Guayas, por el Distrito 3 del Partido Social Cristiano. Abogado, usted fue parte de esta mini asamblea, digamos mini por el tiempo, no fue completa. Ustedes entraron con una popularidad bastante importante, que no había visto en mucho tiempo, le soy sincero, tal vez porque se llevaban bien con el Ejecutivo. Empezaron las fricciones y volvió a bajar la Asamblea una vez más, empezaron los gritos, las meriendas, los escándalos, que yo te odio a ti, tú me odias a mí. A usted lo he visto un poco, gracias a Dios, digamos, ausente de eso, ya de esa gritería, de esa metida en problemas. Pero ¿qué tiene que comprender la nueva Asamblea para no bajar sus niveles de popularidad tan rápido? Porque terminan en 2, 3, cuando van a terminar, no, a veces parece que no están pendientes de lo que el pueblo quiere, sino de lo que le dice su jefe, que está por un teléfono diciéndole qué tiene que hacer. Guillermo, su radiografía es clarísima, y esto yo lo veo en dos momentos. De noviembre a julio, cuando iniciamos la asamblea, todos entendimos que el país necesitaba gobernabilidad y el ciudadano quería a las funciones del Estado trabajando. Luego, la política, ya el acercarse a la elección, puso sobre la mesa una estrategia del oficialismo de tener conflicto con todo el mundo, y escogió a la asamblea precisamente porque era el flanco más débil, era lo más impopular posible. En ese momento también quienes estaban dirigiendo la asamblea, yo digo, comieron ese caramelo envenenado, y empezó ese resquebrajamiento finalmente en el que la asamblea llevó la peor parte, por el volumen comunicacional del Ejecutivo, por la forma de comunicar del Ejecutivo, y precisamente porque el Ejecutivo tiene una línea marcada,
Ellos y el resto son lo viejo, ellos trabajan, el resto no trabaja. ¿Y cuál es la lección que tenemos que aprender? Primero, que la madurez no es una coincidencia, sino una obligatoriedad en el ejercicio público y más aún a la hora de legislar y a la hora de ejecutar. Y que la agenda país tiene que ser el único camino. Me refiero a qué tenemos que hacer desde las competencias de la Asamblea, Guillermo, para aportar a solucionar los dos principales problemas que aún los tenemos y agravados. La falta de condiciones para que haya inversión y para que haya empleo. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer para apuntalar seguridad, fundamentalmente, enmarcarle el paso a jueces y fiscales. Porque sí, usted tiene a policías, tiene a militares haciendo un esfuerzo en la calle, pero la justicia hoy más que nunca es una puerta giratoria. Y como país tenemos una gran oportunidad. En el siguiente mes, inclusive en camino a la segunda vuelta, se tiene que renovar el Consejo de la Judicatura. Más allá que a mi juicio creo que no tiene que existir, que mientras resolvamos estos dos temas importantes hay que ir a una reforma para recuperar institucionalidad, eliminar instituciones como esas y simplificar el camino, pero no tiene presentación que al día de hoy no tenga integrado el país. Y el CPCS mire, también. Y tiene que irse, mire, Guillermo, no tiene presentación que al día de hoy no esté integrada la Corte Nacional de Justicia. No tiene presentación al día de hoy que no se haya dado una sola evaluación, ni de comportamiento, ni de productividad de jueces y fiscales. Por eso la justicia está como está, entre otras cosas. Hay que regresar a lo simple, a controles exhaustivos, a requisitos más complejos para ser juez fiscal y no se diga juez de la Corte Nacional. Y eso se lo puede hacer. Y es allí cuando me refiero a que la agenda país tiene que priorizar. Y si no lo hacemos ahora, vamos a perder el país. La justicia está infiltrada, no solo por la delincuencia organizada, sino por pillos, y eso hay que decirlo. Oiga, ¿y cuántos asambleístas creen ustedes que van a ingresar? ¿Van a llegar a ser un bloque? Sí, nosotros estamos trabajando para volver a tener una bancada. En esta asamblea llegamos con 18 y nuestros números nos llevan a decir que al menos en la costa estamos conservando ese número, estamos peleando algunos espacios en la sierra, pero vuelvo a lo que le decía Carlos, Guillermo, las elecciones se las gana trabajando, caminando, escuchando, proponiendo y obviamente aprovechando espacios importantes como estos para comentar la propuesta. El abogado Vicente Tallano Basantes, candidato a la Asamblea en Guayas, tiene su participación, así como otros candidatos en esta mesa. Se une a la mesa del panel el abogado Escobar, que está Alfredo. Perdón. ¿Por qué su nombre es tan difícil, oiga? ¿Por qué difícil? Cada vez yo me olvido, ahora se olvida Carlos, vea que no soy el único. Y cuando no está aquí lo nombro. ¡Ah, qué bestia! Alfredo, gracias por estar con nosotros. Seguramente algunas consultas para el candidato en esta hora. Claro que sí. Vicente, con lo que escucho, con lo que comentas de la idea que tienen de los cambios estructurales, institucionales, ¿es entonces una idea en algún punto promocionar una asamblea constituyente? Alfredo, un gusto saludarte. Absolutamente convencido que paralelamente a trabajar en una reforma penal puntual, en fiscalizar la justicia y crear condiciones para generar empleo, entre esas bajar impuestos necesariamente, el IVA tiene que regresar al 12%, hay que ir a una reforma política, una constituyente que no tiene que ser de plenos poderes y es más, ya la Corte Constitucional rayó la cancha en ese sentido. Tenemos que simplificar el Estado y tenemos que achicar el Estado y eso también nos va a llevar a ahorrar dinero en una serie de contratos ocasionales que son burocracia política, que le cuestan más de 500 millones de dólares al año, cuando usted tiene clínicas de diálisis que no reciben pago, cuando tiene hospitales del IES que no tienen ni paracetamol, cuando tiene enfermos de cáncer que ni siquiera los prestatarios externos reciben ese pago. Ahí está la plata alcanza cuando las cosas se hacen bien y definitivamente si queremos que este país se enrumbe, tenemos que revisar la institucionalidad y tenemos que simplificarla. Ahora, en el aspecto político, ¿creen que con lo ocurrido en el año 2024, que sí de alguna forma fueron golpes, aunque no sean directos, pero indirectos con personajes relacionados al Partido Social Cristiano, creen que esto los afecta en campaña? ¿Están viendo alguna diferencia o consideran que están más fortalecidos? Mira, yo lo digo y un poco desde atrás. El resultado de la seccional del 23 nos dejó grandes lecciones y fue una gran oportunidad para reinventar cuadros y refrescar listas. Y los otros que han perdido el camino,
están procesados por la justicia y la justicia tiene que caerles con todo el rigor y tiene que cumplir sus penas. Y definitivamente creo que en el tiempo eso nos ha pasado factura, hay que decirlo, no hay por qué rehuirle ese tema, pero el punto está es que en quienes hemos tomado esa posta y quienes estamos enfrente, que tenemos este relevo generacional, no solo que no podemos llegar a esas prácticas, sino que tenemos que entender que el servicio público es dinámico, que el servicio público tiene que estar liderado por personas que tenemos formación, capacidad y experiencia, porque ya no podemos perder tiempo, Alfredo, y eso es lo que estamos haciendo desde adentro. Mi lista en el Distrito 3 es una lista joven, tengo la oportunidad de liderarlo. Creo que esas cosas malas abrieron la puerta a un relevo. Yo a mis 44 años he podido ser, aunque este corto periodo, el coordinador de la bancada, algo que no se hubiera visto. Usted hubiera visto una momia social cristiana sentado adelante de la bancada, y creo que es importante, y lo digo con lo Con que cariño, con cariño. con el cariño del humor negro, pero definitivamente yo veo en estas cosas, Alfredo, una buena oportunidad de reinventar, y hoy estamos en un escrutinio público. Los que hemos hecho las cosas bien, con respeto, con capacidad y siempre con los pies en la tierra, creo que tenemos la oportunidad de llegar, al menos eso se siente, y esperemos que la propuesta, que es clara, bajar impuestos, fiscalizar la justicia y trabajar conjuntamente con el Ejecutivo de turno, nos permita tener un buen resultado electoral y trabajar para el A ver, país esa última inmediatamente. parte, trabajar con el Ejecutivo de turno, es decir, que Si digamos, vuelve Daniel Noboa. si vuelve Daniel Noboa o Luisa González, ustedes trabajarían Mire, con él. no podemos vivir en Peleando. conflicto. Sí, las diferencias ideológicas van a existir, Guillermo, y tienen que existir. Y el debate seguramente será acalorado. Yo no pienso como el correísmo, creo que se equivocaron mucho y estamos viviendo la herencia de una constitución hecha como traje la medida. Pero eso no implica que no podamos escuchar, que no podamos discutir y que no podamos llegar a consensos, porque cuando hay que reformar una ley... Y ADN. Bueno, definitivamente también. Y yo creo que ahí es cuando hay que ponerle el toque de experiencia y de madurez al ejercicio público que hoy le está faltando al Ejecutivo, y hay que decirlo con respeto, sí, pero la experiencia que nosotros tenemos no es menor cosa, y tiene que el trabajo y la experiencia de todos, Guillermo, Carlos y Alfredo, estar al servicio del ciudadano. La gente no quiere relajo, la gente quiere soluciones. Gracias, abogado Tayano. Ha sido Vicente Tayano Basante, el candidato a la Asamblea, uno de los candidatos a la Asamblea en Guayas por el Partido Social Cristiano, esta vez en el distrito número 3. Esperemos que la campaña siga dando los resultados que ustedes esperan. Bueno, y gracias por el espacio y espero visitarlos a partir del 10 como asambleísta electo. Qué bueno. Seguimos.